Y a esta hora seguimos recorriendo la región latinoamericana a turno de Perú. Carmen Alvarado nos contacta para hablar del crimen organizado. Importante tema, Carmen. Claro que sí, Andy. Importante tema. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en vivo desde la capital peruana y en estos momentos me encuentro con una voz autorizada, con una voz que nos va a explicar cuáles son las implicancias, las repercusiones, las consecuencias de lo que se ha votado en segunda votación en el Congreso de la República y lo que ahora el Ejecutivo tiene en sus manos, una papa caliente. Y ahora vamos a hablar con Luis Lamas Puccio, el abogado que gratamente nos ha aceptado dentro de sus instalaciones para poder abordar esta ley, porque hay varias aristas. En principio ya se ha dicho que se podría dejar muchos casos de importancia en plena investigación y que esto podría afectar estas investigaciones, estas pesquisas sobre crimen organizado. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, eso no es tan cierto. No es tan cierto porque hay un marco procesal penal y un código penal lo suficientemente descriptivo y analítico que califica, tipifica todas las modalidades que pueden circunscribirse a lo que se denomina como crimen organizado. Incluso ya hay un pronunciamiento a través de un pleno jurisdiccional en la Corte Suprema que ha entrado a precisar, porque el crimen organizado es un fenómeno que tiene la peculiaridad de que su adecuación es muy difícil dentro del marco normativo, porque se trata de un conjunto de circunstancias, de peculiaridades, de personajes que se integran como actividad criminal y están cambiando constantemente con el paso del tiempo. Y utilizan una serie de mecanismos que ahora ofrece la tecnología y la virtualidad. Por eso que pensar de que en una norma se puede describir de manera precisa, taxativa, qué cosa es el crimen organizado, es una aventura. Sin embargo, sí, evidentemente en el Perú hay abundante legislación, como manifestaba, que amplía los criterios a los magistrados para que, siempre y cuando se den determinadas circunstancias, este fenómeno criminal pueda adecuarse a la definición de lo que es un crimen o un fenómeno criminal organizado. Abogado, ¿qué es lo que más le preocupa de esta ley? Porque lo que más saltado a la luz son los allanamientos. Es decir, Andy, aquí está pasando algo muy peculiar. Es que según esta ley, durante estas intervenciones importantísimas de Fiscalía, donde se levanta elementos de probatorio, pues se tendría que avisar al investigado porque habría la necesidad de tener su abogado, es decir, al lado. Ya no serían allanamientos sorpresas, no, todo sería con coordinación, es decir, eso es ilógico. Imagínate que alguien que está siendo investigado y que evidentemente el Ministerio Público monta un operativo de forma sorpresiva, ahora no, tendría que avisar el Ministerio Público a esa persona. Y claro, y decir a su abogado tiene que estar presente. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los elementos probatorios? Lo van a desaparecer. Es una sin razón. Yo no creo que exista un marco legislativo en algún país del planeta que exija la presencia de un abogado para una diligencia de esta naturaleza. Claro. Estas diligencias tienen la peculiaridad de ser sorpresivas, porque si tú le adviertes, le avisas, le comunicas al allanado que van a allanarlo, lo primero que va a hacer es desaparecer todas las evidencias. Y acá se está utilizando de manera maquiavélica la presencia de un abogado como que si el abogado va a garantizar la pulcritud y la pureza de la diligencia del allanamiento cuando eso es absolutamente irregular y no es necesario. Porque estas diligencias se realizan con la autorización de un juez de tutela, un juez de control, que es un juez que avala los principios constitucionales respecto a una diligencia de restricción de derechos. ¿Qué más garantía que un juez? O sea, no puedes comparar ni garantizar la garantía que puede brindar un abogado en estos términos con la garantía que brinda un juez. Entonces, más allá si está el abogado o no está el abogado, está el juez, o por lo menos el juez autorizó. Y para que el juez haya autorizado, el fiscal ha tenido que fundamentar la necesidad, la pertinencia y la racionalidad de allanar un inmueble. Y el juez tiene que haber escuchado decir si efectivamente hay una necesidad imperiosa que supera los rangos establecidos en la Constitución y hay necesidad de allanar. Esa es la mejor garantía que garantiza la pulcritud y los derechos del investigado. Sin embargo, en este caso, de manera coloquial, por decirlo menos, y suspicaz y curiosa, ponen al abogado.
como que el abogado es la última garantía. Pero eso en el plano pragmático, operativo y real es un imposible. Porque tú le vas a tocar el timbre al allanado, le vas a decir, estamos acá las autoridades y vamos a allanar. Por favor, llame a su abogado a las 3 de la mañana para que ese abogado se constituya y pueda convalidar. Pero ¿sabe qué me hace acordar eso? Al allanamiento a la casa de Dina Boluarte. Recordemos incluso que su hijo se encontraba adentro y que no se quería abrir la puerta porque se estaba sosteniendo que se estaba esperando al abogado. Y claro, luego vemos esas imágenes impactantes traspasaron las fronteras de la Policía Nacional que acompañaba, ¿no? Siempre a la Fiscalía, que es un equipo especial, y ingresando a la casa de Dina Boluarte. Por ejemplo, el caso de Dina Boluarte se vería beneficiado con eso claramente. Porque si esto se convierte en ley, lo primero que van a decir los abogados de la señora Boluarte es pedir la nulidad de esta diligencia de allanamiento en la cual se encontraron algunos relojes que sirven como evidencia en la investigación, diciendo no, ahora hay una ley que es más favorable. Entonces hay que aplicarla de manera retroactiva. Como consecuencia de eso, hay que solicitar la nulidad de esa diligencia de allanamiento porque no estuvo presente en ese momento el abogado. Pero es increíble. Entonces, todos los allanamientos del pasado, como parte de investigación sustancial y todo lo que se recogió, va a quedar en nada. Es una paradoja, por decirlo menos, porque se denomina el título de la propuesta legislativa respecto a la autógrafa es crimen organizado. Esta es la mejor medida para favorecer al crimen organizado, advertirle que lo van a allanar. Entonces están utilizando esta metáfora que genera tanto estupor y zozobra, que es el crimen organizado, para esconder una propuesta de contenido procesal penal en los términos como lo acabo de explicar. ¿Por qué? Porque crimen organizado genera pues toda una polémica interminable que además se retroalimenta en un clima de inseguridad ciudadana generalizado y esto da pie a un debate interminable. Y entre otras cosas se argumenta, por ejemplo, que con esto se estaría favoreciendo al crimen organizado en el sentido de que como se pide un mínimo de 6 años para hablar de organización criminal respecto a los delitos que se estarían cometiendo a través de la organización criminal, entonces esto va a favorecer la corrupción. Esa es otra falacia, porque deberían hacer al contrario. Esos delitos de corrupción que no superan los 10 años, esos son los que deberían ser objeto de modificación para ponerle una mayor cantidad de años y puedan superar esa valla que establece esta propuesta legislativa. En otras palabras, esto es un engañamuchachos. Se están burlando de la opinión pública, están trastocando el Estado de Derecho y en alguna medida están orientando el procedimiento penal para favorecer ciertos estamentos que están interesados en lograr niveles importantes de impunidad. Bueno, y ahora explicar a todo el auditorio, Andy, qué es lo que viene, ¿no? Porque el Congreso de la República lo ha aprobado en segunda votación, está en manos del Ejecutivo, observarlo. Y si es que lo regresa al Congreso de la República, el Congreso puede promulgarlo o puede dar esta ley por insistencia. Claro, luego vienen los caminos también al TC, al Tribunal Constitucional, que es otro camino, pero realmente por donde uno mire esta ley, estaría favoreciendo a las organizaciones criminales y no solamente ligadas a corrupción, sino también en materia de seguridad ciudadana, hasta los mismos Tren de Aragua, podríamos decir. Desestabilizando el mecanismo legal que existe contra el crimen organizado, engañándole a la opinión pública que estarían haciendo lo contrario, que estarían fortaleciendo el marco normativo para luchar contra el crimen organizado. En el ámbito protocolar y procedimental, me parece que lo más conveniente y recomendable sería que la Presidenta de la República devolviera este proyecto de ley, porque si ella lo firma, estaría convalidando un mal ejercicio de la labor gubernamental, porque ella ha sido objeto de un allanamiento, en los términos que lo estoy explicando. Si ella se abstiene y regresa, como tú acabas de manifestar, el Congreso puede aprobar la ley por insistencia. Sin embargo, está abierta o estaría abierta la posibilidad de que se planteara una demanda sobre la inconstitucionalidad de esta ley y en la expectativa que efectivamente el actual Tribunal Constitucional, desde el punto de vista del análisis constitucional y los principios que rigen la Constitución política, debería anular, en el caso que esto se convirtiera en ley, anular esa ley.
Muy bien, agradezco mucho por esta explicación muy clara al abogado Luis Lamas Puccio por haber estado con nosotros desde la capital peruana. Contigo en estudio, Sandy. Carmen Alvarado, te agradezco por las precisiones. Tengan ambos una excelente jornada. Gracias por su tiempo.